Para esta semana corresponde abarcar el contenido del agua como elemento vital para la salud, y es por eso que en esta oportunidad vamos a estar estudiando el tema de gestión del riesgo. Primeramente vamos a ver una serie de conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el proceso de gestión del riesgo. El primer concepto es el de peligro, que hace referencia a un agente ya sea físico, químico o biológico que puede poner en riesgo a muchas poblaciones o que puede impactarlas de forma negativa. El segundo concepto es el de amenaza, que esta hace referencia al peligro latente con la capacidad de producir consecuencias negativas. Es decir, si este peligro se materializara o se hiciera realidad, tendría la capacidad de impactar o generar efectos negativos en ciertas poblaciones o sobre el ecosistema, por ejemplo. El tercer concepto es el de riesgo. Este hace referencia a la probabilidad de que se presenten consecuencias negativas. Es decir, si se nos hace realidad la amenaza, esto lo que va a provocar es que se generen efectos adversos en diversas poblaciones. Es decir, es la probabilidad que existe de que la amenaza se haga real. Luego la vulnerabilidad, que hace referencia a la condición intrínseca de ser impactado por un fenómeno. Es decir, la vulnerabilidad son como todos estos factores que pueden poseer ciertas poblaciones o ejemplos, ciertos ecosistemas que los van a poner, digámoslo de esta forma, como en desventaja si lo comparamos con otras poblaciones, y que eso los va a llevar a que quizás puedan ser impactados mayormente por una amenaza. Por ejemplo, las personas que viven cercanas a las riberas de los ríos son más propensas a ser afectados por las inundaciones. Luego, el quinto concepto es el de desastre, que el desastre es un fenómeno o un evento natural, en muchas ocasiones es de forma natural, que lo que va a causar son efectos negativos en una población y que también puede producir pérdidas humanas, pérdidas económicas o materiales. El desastre se da por estos tres componentes que pueden ver ahí, que es la vulnerabilidad más el peligro dividido entre la incapacidad de respuesta. Es decir, cuando tenemos una población vulnerable, tenemos un peligro que se materializó, que se hizo real, y a eso le sumamos una incapacidad de respuesta, vamos a tener un desastre. Y los desastres lo que ocasionan es que se interrumpa el normal funcionamiento de una comunidad, es decir, las actividades que realizaban diariamente pues se ven interrumpidas y obviamente se ven afectadas de forma negativa. Para entender un poco mejor lo que vimos en la diapositiva anterior acerca de los conceptos básicos para la gestión del riesgo, tenemos esta imagen que ejemplifica de forma más visual estos componentes. Entonces ahí ustedes pueden observar el escenario, que es una casa que se encuentra en una zona donde va a ocurrir un derrumbe o un deslizamiento. Entonces pueden observar que el riesgo sería esta probabilidad de que este derrumbe se ocasione o se origine y que pueda afectar a esta casa negativamente. La amenaza es este peligro latente, es decir, es este derrumbe o esta proporción de tierra que se va a derrumbar que puede afectar a esta casa que se encuentra ahí. Y la vulnerabilidad la podemos ver reflejada en que esta casa está situada en un lugar que está propenso a este derrumbe. Bueno, y entonces, ¿qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo hace referencia a un proceso sistemático en el que se utilizan herramientas como directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ya sea ejecutar políticas o fortalecer estas capacidades que le permitan, por ejemplo, a las comunidades hacerle frente a diversas situaciones adversas o a los desastres, o al menos que éstas puedan tener una preparación para reducir las consecuencias negativas luego de un desastre, es decir, que puedan dar respuesta. Entonces, la gestión del riesgo lo que quiere es venir a eliminar como este modelo en el que solo se atienden los desastres cuando ya han ocurrido, es decir, que se atienden en el momento en el que aparecen. Y lo quiere cambiar por este ciclo de gestión del riesgo y de desastres, en el que se dé
desde un inicio y antes de pensar en desastres y en que ocurra nada, una prevención y mitigación, es decir, que se comience como a pensar en el futuro y que se empiecen a controlar los riesgos que pueden afectar potencialmente a una comunidad y las amenazas. Entonces, a partir de esto, que se dé una preparación de las comunidades en cuanto a la ocurrencia de los desastres y que cuando estos ocurran pueda haber una amplia capacidad de respuesta y que con esto se pueda fortalecer la rehabilitación y la recuperación de estas comunidades, ya sea de las pérdidas económicas, materiales y que puedan tener una mayor resiliencia, que este concepto, por si no lo han escuchado en ningún otro lado, hace referencia a la capacidad de adaptación que tiene la sociedad ante efectos adversos o ante eventos negativos. Quizás en este momento ustedes estén pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver la gestión del riesgo con el agua? O quizás algunos ya lo habrán relacionado. Para esto les traje esta imagen, que es un ejemplo un poco más aplicado para que podamos entenderlo mejor. Entonces ahí pueden visualizar lo que sería un sistema de abastecimiento de agua potable, en donde pueden observar cada uno de sus componentes. Y también pueden observar diferentes amenazas que tienen el potencial de afectar este sistema, por ejemplo las inundaciones, los deslizamientos o la actividad volcánica. Entonces, la gestión del riesgo lo que quiere es que las comunidades tengan como estas herramientas para poder proteger sus recursos naturales, que son de donde se abastece mucha de la población para poder realizar la mayoría de las actividades diarias. Aplicándolo a esto, es decir, que las comunidades puedan ver qué elementos o qué amenazas tienen el potencial de causarles daños a sus cuerpos de agua, por ejemplo, o a sus fuentes de agua, y propiciar medidas de mitigación para que si se llegase a dar algún tipo de evento relacionado a estos, puedan protegerlos. Es decir, que las comunidades puedan pensar en el futuro y puedan decir, bueno, qué elementos hay que pueden en algún momento ser un riesgo para nuestros cuerpos de agua o para nuestro sistema de tratamiento de agua, que nosotros podamos controlar o que podamos generar medidas, o que si se llegara a producir un desastre, cómo poder mitigar los efectos negativos de este desastre. Y también con esto quería poner un ejemplo sobre el cambio climático, que el cambio climático básicamente las causas son por nuestras actividades humanas. Las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático se producen por la mayoría de nuestras actividades humanas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos realizar acciones que contrarresten las emisiones de gases de efecto invernadero van a llevarnos a que se produzcan, por ejemplo, menos inundaciones. ¿De qué forma? Porque el cambio climático lo que hace, o uno de sus efectos, es cambiar la temperatura, como dice la palabra, pero también puede producir un cambio en el régimen de las precipitaciones. Entonces esto hace que llueva en lugares donde nunca era común que lloviese, o que llueva en cantidades que no es común, y esto puede ocasionar inundaciones. Entonces, el hecho de que las comunidades puedan estar preparadas y puedan tomar medidas en cuanto al cambio climático ya es parte de una gestión del riesgo ante algún tipo de eventos como este, que son las inundaciones. Una de las metodologías que existen para gestionar el riesgo es HACCP, que esta en español significa Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control. Esta metodología inicialmente se utilizaba para la inocuidad alimentaria, es decir, para garantizar que los alimentos que las personas se comen o ingieren no les causen efectos adversos en la salud, pero posteriormente la metodología se ha ido implementando en el ámbito del agua. Esta metodología está muy relacionada con los planes de seguridad del agua, que en las próximas clases los van a ver muy a profundidad. Entonces, HACCP se define como un abordaje preventivo y sistemático dirigido a la prevención y el control de peligros, ya sean biológicos, químicos y físicos,
por medio de anticipación y prevención en lugar de inspección y pruebas en productos finales. Es decir, si lo aplicamos a lo que es el agua, podemos pensar igual en un sistema de tratamiento de agua potable, en donde las pruebas no se van a hacer únicamente en el producto final, es decir, en el agua que ya va para el consumo humano, sino que a lo largo de todo este sistema se van a ir viendo las diferentes etapas, y en estas etapas los peligros que existen así como los riesgos, y de esta forma se van poniendo medidas de mitigación que permitan controlar estos potenciales riesgos que pueden afectar el proceso. Entonces, como pueden ver ahí abajo, dice: en cada etapa del proceso se deben observar los errores que pueden ocurrir, sus causas probables y así como los efectos, para entonces establecer el mecanismo de control. Entonces, para implementar esta metodología se requiere como de unos pasos anteriores para poder establecerla, que estos pasos son 6. En esta diapositiva podemos ver los primeros 3. Entonces, el número 1 es la formación de un equipo. Este equipo es el que se va a encargar de todas las diligencias relacionadas al establecimiento del sistema. Entonces, se desea que sea multidisciplinario, es decir, que contemos con diferentes ramas de conocimiento para que se pueda tener un abordaje de esta forma, es decir, multidisciplinario, con diferentes perspectivas, y que también el equipo posea conocimientos y las competencias adecuadas para tal fin o para tal cargo. Luego, el número 2 es que debe de haber una descripción del producto. En esta descripción se debe de incluir información como la composición físico-química, los tratamientos que se le van a dar al producto, así como el almacenamiento que se le va a dar. Y el paso número 3 es la descripción del uso propuesto. En este debe de ir el uso que se le va a dar al producto o que se le debe dar al producto, y así como especificar los consumidores del mismo. Y los últimos 2 pasos, el número 4 es acerca del diagrama de flujo. Este se debe elaborar tomando en cuenta cada una de las fases de operación del sistema al que se le quiere implementar dicha metodología. Este diagrama de flujo lo que va a ayudar es que cuando se quieran implementar algún tipo de medidas para controlar los riesgos, se pueda ver como las fases que están anteriores a ese proceso al que se le va a implementar esa medida, o inclusive también las fases que están posteriores al proceso al que se le quiere implementar estas medidas de control. Y luego el 5 y el último es la verificación in situ del diagrama de flujo. Este lo que va a permitir es, como dice ahí en la diapositiva, es verificar que lo que se plasmó está de acuerdo con la realidad. Y la idea también es que si este en algún momento llega a cambiar, es decir, el sistema llegase a cambiar, que también se pueda actualizar. Entonces, para establecer la metodología HACCP se deben tomar en cuenta 6 principios, que el primero es el análisis de peligros, que los peligros son aquellos agentes físicos, químicos o biológicos que pueden producir consecuencias negativas en cada una de las fases, y este análisis debe de ejecutarse, como dice ahí, en cada fase. El paso 2 es la determinación de puntos críticos de control, que los puntos críticos de control se definen como aquellos procesos o actividades dentro del sistema que si no los controlan o que si llega a ocurrir algo negativo ahí puede hacer que todo el sistema falle o que puede producir consecuencias negativas para todo el sistema. Entonces ahí pueden ver que dice etapa o actividad en la que se deben aplicar medidas de control para hacerle frente a peligros específicos. El paso 3 es el establecimiento de límites críticos para los puntos críticos de control. Entonces, aquí lo que se va a hacer es establecer los parámetros aceptables antes de que en esta fase algo se salga de control, por decirlo de alguna forma. Entonces, algunos ejemplos de límites aceptables para estos puntos críticos de control son la temperatura, el pH, la humedad, etc.
Y el paso 4 es el establecimiento de un sistema de vigilancia para cada uno de estos puntos críticos de control. Entonces la idea es que se puedan establecer medidas que mantengan controlados estos límites críticos para que no falle nada en el sistema. Y los últimos 3 pasos, el número 5, que son las medidas correctivas. Esto, como pueden ver ahí, dice asegura que el PCC se encuentre bajo control. Es decir, lo que se va a establecer en esta fase son como, digámoslo, medidas de emergencia que en caso de que las medidas que se han implementado de control en los puntos críticos de control no den resultado o se salgan estos por fuera de los límites establecidos, tener como estas medidas correctivas para asegurar que esta fase en la que se estableció este punto crítico de control esté, como lo dice la palabra, bajo control. Luego el paso número 6, que es el establecimiento de procedimientos de comprobación. Aquí lo que se quiere es que se pueda verificar que el sistema, es decir, la metodología HACCP, esté funcionando de la manera correcta. ¿De qué forma se hace esto? Por ejemplo, haciendo pruebas de los puntos críticos de control y asegurándose de que están bajo los límites que se establecieron. Y luego el número 7, que es el sistema de documentación y registro, que esto es muy importante. Y ejemplos de esto es el registro de los parámetros establecidos o los límites establecidos para cada uno de los puntos críticos de control, así como también el análisis de los peligros o el establecimiento de estos puntos críticos de control a lo largo de todo el sistema y en cada una de las etapas que conlleva o que tiene este sistema.